Muy buenos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. Disculpadme, como siempre, cada vez que cambio algún periférico en el ordenador, no termina de pillarme la configuración del voice meter. Y por eso lo he tenido que repetir, lo que viene siendo la clásica y tradicional presentación del canal. Bueno, bienvenidos a la sala del maestre en esta segunda apertura de la sala del maestre para hablar de juegos de rol y para hablar en particular de los juegos de rol que tengo en mi posesión, en mi poder, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar de, en este caso, de otro juego que tengo en versión digital, como es Séptimo Mar. Como siempre, ya sabéis que la sala del maestre básicamente os hablo un poco del juego, de mis experiencias con él, que han sido cortas, creo que se resumen en un par de partidas, no mucho más. Y un poco, pues, os hago un resumen de la historia de Séptimo Mar, de dónde procede, de la edición actual, más o menos, y mi valoración sobre el juego, ¿no? Pero lo primero que hay que saber es qué es Séptimo Mar y de dónde viene Séptimo Mar. Bueno, pues, Séptimo Mar es un juego de rol de piratas, mosqueteros, nobleza, brujería, diplomacia e intriga, e incluso añadiría arqueología y exploración, creado por el matrimonio Wick, Jennifer Wick y el famosísimo John Wick. Escrito por Kevin Wilson y publicado en 1999 por Arderac o Arderac Entertainment Group. Galardonado en el año 2000 con el premio Origin Award en la categoría El Mejor Juego de Rol de 1999. Entonces, estamos hablando de un juego que arrancó con una fama ya bastante importante y que en 2022 ya posee en su mercado o en el mercado su segunda edición. No sabemos si habrá una tercera más adelante, pero ahora mismo ya tenemos la primera y tenemos la segunda ya en el mercado. La primera edición de Séptimo Mar fue traducida y publicada en España por la Factoría de Ideas, editorial extinta, que tradujo y publicó el juego en el año 2000. Mientras que la segunda edición de Séptimo Mar ha sido publicada en España por No Solo Roll. Vais a ver que tengo bastante juegos de No Solo Roll. No Solo Roll es una de las editoriales más gordas y potentes que hay en el mercado y es normal tener muchos juegos de No Solo Roll. Esto en cuanto a los orígenes de Séptimo Mar. Pero vosotros diréis, ¿qué más nos vas a contar? Bueno, pues os voy a contar evidentemente un poquito sobre la ambientación. Séptimo Mar, como ya os he comentado, es un juego de espada y hechicería. Está basado en una época posterior al Renacimiento, más o menos en un medievo posterior al Renacimiento. Huye, por lo tanto, de la época medieval más feudal, ¿vale? Esto quiere decir que también en Séptimo Mar se cuentan historias con la sutilidad de la esgrima y el poder de la pólvora, es decir, mosqueteros, apunta, pero le meten un poquito de ambientación de fantasía. ¿Por qué? Porque hay magia. No porque hayan criaturas fantásticas y demás, que bueno, algo hay, pero no mucho, ¿vale? ¿Qué vais a encontrar en el séptimo mar? Vais a encontrar un mundo donde piratas, corsarios, mosqueteros, nobles, exploradores y arqueólogos compiten para conseguir fama, poder y honor. Donde la brujería y las ruinas de civilizaciones antiguas, sus tumbas con tesoros olvidados y los horrores que en ellas habitan, hacen de este juego un juego de aventura trepidante. Aunque la ambientación se asemeja muy mucho a lo que viene siendo la Europa medieval, después del Renacimiento, por así decirlo, nuestra. Y ahora vais a ver por qué. Aunque le cambian los nombres a prácticamente todo, vais a encontrar las referencias muy rápidamente. La acción se desarrolla en el continente de Seat, en el año 1668. Este continente ficticio
es como un primo lejano de Europa. Eso facilita muchísimo la asimilación de la ambientación a cualquier jugador que llegue nuevo y se coja el libro y se lo lea de pe a pa, ¿vale? Ya que los reinos están muy relacionados con los reinos que han habido en nuestra historia. Estos reinos tienen un sentimiento de nacionalista que está a punto de hacer que se conviertan en países. Sin embargo, en estas naciones, los nobles y gobernantes suelen pertenecer a grandes líneas de sangre con hechicería y usan la hechicería de su propia tierra, la brujería, con la idea de mantener sus poderes, su patrimonio y su status quo. El continente está rodeado por 6 océanos, de ahí lo de séptimo mar. Pero las leyendas marinas hablan de la existencia de un mítico séptimo mar. Toda la historia va a hablar sobre esto. De donde nadie ha regresado. Situado en una especie de otro plano, podría ser la respuesta para los misterios de Theas, ¿no? De por qué no encuentran ese océano, ¿no? Las potencias que conviven en el mapa son Avalon, Castilla, Montaigne, Bender, Heisen, Bodache, Usura, el Imperio de la Media Luna y Cathay. Si os dais cuenta nada más que con los nombres ya vais a empezar a unir cabos, ¿no? A unir un poquito cabos sobre cada uno de estos lugares. Aunque el mapa oficial está muy bien hecho, yo os animo a que busquéis mapas más ampliados, ¿vale? Que los hay, que los vais a encontrar con facilidad por internet. Es bastante fácil encontrar el mapa del continente Theat. Mapas donde vais a encontrar el archipiélago de la medianoche, por ejemplo, que por ejemplo para ambientar partidas en plan Piratas del Caribe, pues os puede venir muy bien, ¿no? Hay algunos que están bastante más currados, y la mayoría de ellos porque están hechos por fans del juego. El juego, como ya he comentado, tuvo mucho éxito y una horda de fans a nivel mundial, y fue galardonado como el mejor juego de rol del 99, el año que salió, y a partir de ahí pues solo ha ido para arriba, ¿vale? Existe en el mapa una gran diferencia con la Europa de aquella época. No se ha descubierto ningún nuevo continente al oeste, como es el caso de nuestra historia, que sí habían descubierto América, y todo barco que va hacia el oeste parece desaparecer misteriosamente. No sé si aquí os puedo enseñar un mapa. A ver si hay algún mapilla. Mira, aquí tenemos un mapa, ¿veis? Lo que pasa es que el mapa que viene en la segunda edición está dividido en 2 páginas. Vale, aquí tendríais a Montaigne, Avalon, Eisen, Castilla, ¿vale? Y la otra parte del mapa, bueno, aquí tendríamos a Usura, Bodache, el Golfo del Vaticano. Si os dais cuenta, hay muchas referencias a nuestra Europa. Estas islas se asemejan muchísimo, Avalon se asemeja muchísimo a lo que sería Inglaterra, Montaigne sería Francia, Castilla estaría como desplazada, no estaría justo debajo de Francia, sino que estaría como desplazada. Eisen sería lo que hoy sería pues los Países Bajos, Alemania, etcétera. Usura sería lo que hoy en día podemos considerar Rusia. Y Bodache sería como Italia, de ahí lo de Golfo del Vaticano, ¿vale? Sigo. Os voy a hablar un poquito de las naciones, ¿vale? Es imposible describir la ambientación de Theas sin hablar concretamente de cada una de sus naciones, ¿vale? Bueno, voy a hablar un poquito del principio de la breve historia antes de meternos en eso. Este vídeo se puede extender, ¿eh? Una mijita. Pero es que si no, este juego tiene mucho lore, y si no os hablo del lore, pues vaya mierda de reseña que estoy haciendo. Antes de la llegada de la humanidad se presume que existió una raza superior con grandes conocimientos de tecnología y magia que los eruditos denominaron los Cisnet. Sin embargo, no hay esqueletos ni indicios de ningún organismo anterior al humano. Solo
lo que se ha encontrado son unas ruinas vacías repletas de artefactos incomprensibles y de gran poder. La humanidad surgió en Numa, lo que nosotros consideraríamos Roma. Y allí surgió también la magia en manos de senadores romanos. Así que sí, tuvo una historia antigua, ¿no? Con Roma y todo el rollo. Sin embargo, también apareció el profeta. Este habló de un único dios, Zeus, con TH, Zeus, no con Z. Un dios de la fraternidad, del amor al prójimo y lo que más es importante, condenó una hechicería hasta el punto de enfrentarse cara a cara al senado corrupto de Numa. ¿Os resulta vagamente familiar? Pues sí, sería como el inicio de la religión católica de este mundo. Antes de que estos lo quemaran públicamente, el profeta dejó un mensaje a los testigos, profetizando que otros 3 profetas más vendrían detrás de él para guiarlos a lo largo de la historia. Esto hizo que se fundara la Iglesia de los Profetas, el Vaticano. El planteamiento de la Iglesia del Séptimo Mar es curioso. La Iglesia de los Profetas promueve el racionalismo, la búsqueda de la explicación siempre en base de la creencia de Zeus, considerando a Seat, que Seat es el enigma de Zeus, un enigma que el hombre tiene que resolver para poder alcanzar a Dios. Por ello promueven universidades, el conocimiento y el saber. El papel de fanático religioso es más para la Inquisición. Con los siglos llegaría el segundo profeta y el tercero, con mensajes concretos para la etapa histórica en la que llegaron. Llegó el movimiento objecionista, que es el equivalente al protestantismo de Lutero en nuestra historia, que culminó con la intolerancia religiosa y los enfrentamientos al Vaticano y las objeciones de Eisen. ¿Cómo no? En Eisen. ¿Qué es Eisen? Alemania. ¿Dónde surgió Lutero? En Alemania. O sea que no se comió mucho la cabeza John Wick. Lo que intentó John Wick y Jennifer Wick, lo que intentaron básicamente fue coger nuestra historia, darle una vuelta y crear su mundo, pero con algo que nos resultase familiar para que pudiésemos entrar con más facilidad en el mundo. Y ahora, como os he comentado, vamos a hablar de las distintas naciones. La primera sería Avalon, es el Reino Unido. No sé si tenemos alguna imagen aquí de Avalon para que podáis tener un poquito de contexto. Aquí están las naciones, ¿vale? Aquí empezaría a hablar de las naciones de Avalon, pero no veo ninguna imagen así. Vale, aquí está, Avalon, ¿vale? Aquí tenéis a Avalon. Bueno, y este es el emblema, el escudo de Avalon. Avalon realmente son 3 coronas congregadas bajo el mandato de la reina Elaine, denominándose los Reinos Unidos de Avalon. Guiño, guiño, codazo, codazo. Estas 3 coronas se encuentran cada una en las 3 islas que forman el reino de Avalon, que serían Avalon, Inglaterra, Innismore, Irlanda, y las Marcas Altas, Escocia. Aquí se pasan Gales por el forro, por el arco del triunfo. O sea, Gales no existe para ellos. Las cosas. Hasta hace unos cientos de años, los avalonenses, vamos a decir que se pronuncia así, habían estado sometidos por invasores, ¿sí? Los vikingos. Pero ahora los han expulsado a todos, se han separado del Vaticano y han formado su propia iglesia. ¿Cómo no? Un tal Enrique VIII lo hizo en la historia real, en este mundo pues no se sabe muy bien qué lo hizo, ¿no? Y ahora están todos unidos bajo el mandato de Elaine, que sería algo así como la reina Isabel de este mundo, ¿vale? Lo que hace interesante a Avalon es que tiene una ambientación puramente artúrica y una narración con forma de cuento fantástico. Es decir, si jugáis aventuras en Avalon, vale, pues encontraríais con una nación que contiene es la nación que contiene más fantasías de todas, y esto se debe en gran parte a las hadas, las Citde, ¿vale? Con la expulsión de los invasores y la unión de los avalonenses han propiciado la huerta de las hadas, las Citdes, una de las criaturas más viejas del mundo, con una nueva alianza que se mantendrá mientras la reina Elaine mantenga a salvo el Grial, protegido por los caballeros de Elaine. Lo equivalente a los caballeros de la mesa redonda, básicamente, vamos. Con lo cual, pues tendríais unas aventuras así de Robin Hood, de el ingenio de Jack y la judía, un poquito de mesa redonda, hadas, cuentos, leyendas.
Vamos, que está bien ambientar historias en Avalon. El siguiente reino, Montaigne. Ahí está, Montaigne. A ver si encuentro Montaigne. No, esto sería Castilla, ¿no? Pero esto sería Castilla. Montaigne debe de estar aquí arriba. No sé por qué no me lo han puesto en otro sitio. Montaigne tiene que estar aquí porque van por orden. Ahí está Avalon. Qué raro. Ah, bueno, es que está por orden alfabético. Vale, si está por orden alfabético es normal. Es normal. Dame un segundo que lo encuentro. Para que tengáis el inicio. Como veis, lo que viene siendo la ambientación es la rehostia de grande. Esto, las marcas hartas. Es que aquí hay mucho, ¿eh? Hay mucho donde cortar. Montaigne, ahí está. Montaigne. Ahí lo tenéis ya, ¿vale? Montaigne. Eso es. Sigo. Montaigne está basada en la Francia del Rey Sol, es decir, de Luis XIV. Luis XIV es el hijo de Luis XIII, que es el de los mosqueteros, el de D'Artagnan y los tres mosqueteros. De hecho, Luis XIV también tuvo parte de historias con los tres mosqueteros, pero bueno, eso fue posterior. Bien. Para ello, Montaigne es el centro del mundo. Seguramente la nación más hermosa y rica de todo Oceanía. Y también la más arrogante. Tiene motivos para ello, de luego. Porque Montaigne dicta la moda, la música, el arte, la arquitectura y la iluminación de todos los nobles que quieran ser alguien, ¿vale? El gobierno de este siglo es una especie de rey sol, un hedonista, caprichoso, pero poderoso monarca que se ha declarado abiertamente practicante de la hechicería, animando a sus nobles a llevar a cabo su magia a la vista de todo el mundo, ignorando los mensajes de condenación de la propia Iglesia. Por supuesto, la Iglesia, y por ende apoyado por Castilla, que es el país más religioso de todo, respondieron ante tal descaro y la Iglesia levantó un ejército en la capital de Charuz para dar un golpe de estado que fracasó. ¿Suenan las guerras religiosas? Pues aquí también las muestran, pero al revés de cómo fue en verdad. Tras esto, el rey Sol declaró su separación del Vaticano, se nombró a sí mismo emperador, título que solo puede dar el pontífice, y mandó invadir Castilla para poder liberar al pueblo castellano de la Iglesia y de su pérfida Inquisición. Son tan superiores militar y logísticamente que el emperador ha decidido invadir también la lejana y fría Úrsula, decisión que sus consejeros no se han atrevido a contrariar a pesar de los terribles inconvenientes estratégicos que posee. ¿Os recuerda esto un poquito a lo que pasó con Napoleón Bonaparte y la invasión de Rusia? Algo parecido. Y también invadieron España. Y acabaron como acabaron. Lo bueno del planteamiento de Séptimo Mar es que hay guerra entre Castilla y Montaigne, con diferentes puntos de vista a la historia que hemos tenido nosotros. Además, el juego logra que ninguna de las dos facciones sea una víctima, sino que es una guerra real entre dos reinos, ¿vale? En el que ninguno de los dos es el bueno y el otro es el malo. Por lo que puede haber héroes y villanos en ambos países. Ningún montañese tiene por qué considerarse un cruel invasor, ni ningún castellano un pobre soldado que lucha por su libertad. Montaigne quiere liberar al pueblo de la Iglesia y la Inquisición, llevarles a la gloria de su nación a costa de servir a un monarca extranjero, y Castilla, por su parte, lucha por las tierras perdidas en contra de una nación hedonista y decadente que practica la herética brujería y que son considerados invasores. Por lo tanto, ¿es interesante jugar en Montaigne? Pues por supuesto que sí, porque podéis jugar con la Guardia del Sol, que sería algo así como los mosqueteros, ¿vale? Además podéis, no sé, podéis hacer partidas en esta guerra, podéis hacer partidas centradas en la hechicería, tenéis posibilidades de partidas de intriga nobiliaria dentro de la propia corte del Rey Sol. El pueblo está hambriento por culpa de la guerra y podríais hacer una especie de revolución. Vamos, que da mucho juego hacer partidas en Montaigne. Vamos con Castilla.
Y vamos a ir a Castilla. A ver si la encuentro a todo esto. Porque me estoy yendo muy lejos, ¿no? Castilla estaba mucho más arriba. Castilla. Vale. Bueno. Castilla, como es España, y yo soy español, la visión de John Wick de Castilla, yo la voy a criticar bastante. ¿Vale? Porque está claro que este juego está hecho por un yankee. Y se nota muchísimo. Se nota pero un huevo, ¿vale? Parece que Castilla, para John Wick, es, y que no se me ofendan, ¿vale?, el primo lejano de España hasta cierto punto, pero lo que la visión que tienen los yanquis de los españoles, es decir, México. Y que no se me ofendan mis amigos mexicanos que me siguen, que son muchos más allá del charco, pero saben que tenemos un problema con la ignorancia supina de los norteamericanos con respecto a España. Y tienen la puñetera costumbre de creer, y de hecho hay americanos que se lo creen, que México es España. O que España es un clon de México. Y no tiene nada que ver el tocino con la velocidad. España es un país que está en Europa y que tiene una idiosincrasia, y México es un país hermosísimo que está en el norte o en el sur de Norteamérica, ¿vale? Con partes del Caribe también, que son también mexicanas, que es hermosísimo y que tiene su historia, que tiene su idiosincrasia y que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Primera cosa que me chocó: las regiones españolas, según John Wick, se dividen en ranchos. Según él, porque culturalmente tienen una forma de construir los nombres dignos de telenovelas latinoamericanas. Y sinceramente, los nombres de los personajes que vamos a encontrar en el juego, como Alicia Zaneta de Lázaro, un rancho llamado Cepeda, y cosas por el estilo, a mí me chocan muchísimo. Porque es señal de que John Wick, la historia española, no se la ha leído ni de por casualidad. O sea, es que ha visto libros de historia española, le habrá dado un ataque de alergia y los ha dejado allí y los ha ignorado totalmente, ¿vale? Vamos a encontrar seudónimos de héroes y villanos como el Malvado o el Vago, que gracias a Dios en la edición española se tradujo como el Vagabundo. La moda de los personajes que aparecen sigue una apariencia más como si estuviéramos viendo un capítulo del Zorro. Colores llamativos, fajines escarlata, trajes ajustados de color negro, en vez de imitar la verdadera moda que tendríamos en España en el siglo de oro, que es, por desgracia era así, pero era así, moda sobria y austera, que era la que promulgaba Felipe V, o Felipe IV, perdón. Por supuesto, no va a faltar en una ambientación de Castilla, pues ni el guitarreo, el flamenquito y los toros, la siesta, como forma parte de la cultura de los castellanos. Puedo aseguraros de que tenemos bastantes más cosas aparte de toros, guitarras españolas y siesta, ¿eh? Y en la Edad Media más. Para mí son tonterías, pero que me acaban chocando tanto que hacen que yo no quiera jugar nunca historias en Castilla, o que quiera coger el universo o el mundo de Castilla que nos me presenta Séptimo Mar, limpiarme el culo con esas páginas y hacer lo que a mí me dé la gana con Castilla, teniendo en cuenta que él ha hecho con nuestra historia lo que le ha dado la gana, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo efectivamente como diríamos aquí de manera despectiva, los gabachos, es decir, los franceses, nos invaden, pero eso sucedió en verdad, así que, y además sucedió de la manera más ridícula que te puedes echar a la cara. Como por ejemplo, oye, españoles, dejadnos pasar que vamos a dominar Portugal. Vale, perfecto, podéis pasar. Y oye, ya que hemos entrado, ¿qué os parece si nos quedamos aquí y encima os imponemos un rey? O sea, algo así, muy resumido, fue lo que sucedió con la invasión de España, ¿vale?
Realmente los ranchos sería más lógico que fuesen denominados ducados o condados. ¿Por qué? Porque España tenía una historia de los grandes de España, una historia de familias nobles muy acentuada, muy Juego de Tronos. No lo llaméis rancho, llamadlo ducado. Os lo compro más, ¿vale? Bastante más. Yo, con una simple lectura de la triste, yo hubiese representado la capital de Castilla, como lo que aparece en las novelas de la triste. Oye, que no pasa nada por leer, ¿vale? Que se puede culturizar uno un poquito, ¿eh? John Wick, coges y te culturizas una mijita, que tú eres un crack haciendo juegos de rol, pero coges, lees un poquito, coges una mijita de cultura, te empapas de ella y luego escribes y no sueltas mierda por la boca, ¿vale? Y si te hubieras leído a la triste, pues hubieras representado los tercios, hubieras representado una Madrid un poquito más real, digo, capital de Castilla, ¿vale? Te cuenta que los castellanos son una gente apasionada y fervorosamente creyente, eso sí es cierto. De hecho, lo son tanto que es de las pocas naciones que ha extirpado totalmente la hechicería de su nobleza. Y para compensarlo, la Iglesia Vaticana de los Profetas tutela la nación, haciéndola una de las más cultas. También es cierto. Está bien, ahí está bien tirado. ¿Por qué? Porque España fue una de las primeras naciones europeas en fundar iglesias, iglesias. Universidades, coño. Posiblemente las universidades más antiguas de toda Europa tienen su origen en España, como la Universidad de Salamanca. No estoy diciendo ninguna burrada, ¿vale? Lo interesante de Castilla es que es una nación que tiene muchísimos conflictos, ¿vale? Sobre todo tiene conflictos con sus vecinos los franceses, los Montaigne, que han invadido sus tierras y son mejores militarmente, por lo que los héroes son reclamados por todas las ciudades para luchar contra los invasores. Además sufren la sombra oscura de la Iglesia, de la Inquisición, donde podríamos narrar partidas sombrías, donde hay sumos inquisidores, tipo Torquemada, que siembran el temor, queman brujas, podemos meter historias de brujería y demás, que eso molaría mucho, aunque yo para jugar eso casi que jugaría a Aquelarre antes que Séptimo Mar, pero de todas. Y bueno, un poco más quiero hablar de Castilla, la verdad, un poco más. Vamos a Eisen, un poco más porque me voy a calentar, ya más de lo que ya estoy caliente, así que prefiero pasar a Castilla, a Eisen, ¿vale? Eisen, ya lo tenéis, ¿vale? ¿A qué equivale Eisen? Pues Eisen es la nación más guerrera de todo Sea y la que mejores academias de combate tiene. Equivaldría a Alemania, yo diría, ¿eh? Equivaldría a Alemania, más o menos. ¿Por qué es la más beligerante? Bueno, es debido a que fue arrasada en una guerra pasada llamada la Guerra de la Cruz, ¿vale? Equivalente a la Guerra de los 30 años. Coger un libro de historia, pues, no voy a hablaros un poco de qué fue la Guerra de los 30 años, pero digamos que hubo una guerra muy gorda en Europa que se llamó la Guerra de los 30 años y que esta sería su equivalencia, la Guerra de la Cruz, ¿vale? Esta guerra enfrentó a los del Vaticano contra los protestantes. También podríamos hablar de las guerras religiosas, ¿vale? Sus grandes guerreros se buscan la vida como mercenarios para el resto de naciones o sirven a alguna facción eicena, que busca devolver la gloria a su reino, mientras que los estrategas son codiciados por las demás naciones por sus grandes conocimientos militares. Eisen tuvo su gobierno bajo el mando del Imperator, pero tras la devastación de la guerra está dividido en pequeños gobiernos independientes de los príncipes del hierro. Al igual que los castellanos carecen de la herencia de hechicería en su sangre, pero cuentan con las mágicas armaduras de Drachenneisen, forjadas por los Nibelungos. Aunque con la llegada de las armas de fuego, las armaduras se convirtieron más en un estorbo que en una salvación. Y las armaduras de Drachenneisen son las más codiciadas. Las placas de hierro dragón protegen de las armas de filo, y los balines de los mosquetes rebotan en ellas sin esfuerzo.
Además, el secreto de su forja hace que la alineación de hierro consiga ser ligera como el cuero y un salvavidas si caes al agua y tienes que flotar. Lo interesante de jugar en Ace es su ambientación, su mitología sombría. Veríamos oscuros y malditos bosques, la selva negra, ¿vale? Pero aquí representada como bosques donde habitan gárgolas, ghouls. Podríais meter algún vampiro, ¿vale? Tiene algunas de las ciudades más interesantes del juego, como Freiburg, que sería Friburgo, puede ser. Ciudad supuestamente gobernada por el ateo y filósofo Niklaus Drach, pero realmente es solo su experimento. Niklaus quiere averiguar qué hacen los ciudadanos si no hubiera ningún tipo de represión gubernamental en la ciudad, por lo que dejó a los ciudadanos totalmente libres de impuestos y de guardia mientras él observa desde su torre. Ni que decir que de momento Freiburg es la ciudad más libre y la más corrupta de todo Sea. Lo mejor de esta nación es llevar a un desheredado o arruinado Eiseno con un pedazo de armadura y su búsqueda para completarla y traer gloria y honor a su tierra. Y ahora hablaríamos de Bodache, que son los italianos. Hoy la ambientación, nada más en la ambientación me voy a llevar bastante tiempo para poder avanzar un poquito. A ver si consigo llegar hasta Bodache. Bodache. Ahora tenéis. Bueno, Bodache. También los italianos también tendrían motivos para quejarse de John Wick. ¿Por qué? Porque como viene siendo habitual, para los norteamericanos, los italianos cargan con un fardo muy pesado. Y es la mafia. Y en Bodache la familia es todo, al propio puro estilo del Padrino. O también si hablaríamos de historias como los Borgia, los Medici, etc. Es cierto que la historia de Italia está muy llena de este tipo de cosas y no es ningún insulto, pero tampoco creo que sea justo centrarse única y exclusivamente en eso para describir una nación. Esta tierra, por tanto, es un cúmulo de familias enemistadas tipo Romeo y Julieta. Tanto es así que Bodache está gobernada por nada más y nada menos que 7 príncipes mercaderes. Cada uno forma una extensa familia. Sus palacios y hogares se extienden a lo largo de canales como los de Venecia, o ciudades bellas e imponentes donde surgió la primera gran civilización como Roma. Esculturas preciosas, arquitectura armoniosa y clásica, vamos, lo que vendría siendo Italia, ¿vale? Con grandes canales, góndolas, grandes plazas, con grandes esculturas, con edificios renacentistas hermosísimos, ¿vale? Eso sí, vete de las calles antes de que anochezca, pues en las sombras, cuando los príncipes mueven piezas en busca de poder, cualquier gato puede ser pardo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que puedes encontrar una daga en cualquier callejón, en cualquier momento. Bodache también es un mundo de hombres. Se espera que los hombres seduzcan a las mujeres, sean bravos, gallardos, vamos, bastante machista esta ambientación en ese sentido, pero es que se centra este John Wick y Jennifer Wick en las historias tipo Casanova, ¿vale? Por contra, sus mujeres no son más que pertenencia u objetos de placer. Se ve que John Wick no leyó mucho sobre la historia italiana, Catalina de Medici, podría dar millones de nombres de mujeres poderosísimas italianas. John, hay que leer John Wick, un poquito de historia. No todo es hacer juegos de rol. Hay que intentar dejar un poquito de... sacudirte un poquito, ¿vale? Dejar de olear naftalina y tener ese machismo exacerbado y leer un poquito, que no pasa nada. De verdad, te lo digo en serio, que al final coges cultura, tío. En serio. En fin, aquí las mujeres son un poco menos funcionales a la izquierda, sí, bueno, hay cortesanas y demás, pero es una sociedad bastante machista, ¿no? Y una ambientación, la de Bodache, bastante machista. Le podéis dar una vuelta, vosotros, y pasar olímpicamente de lo que os diga John Wick. Y es mi consejo. Lo que hace interesante a Bodache es que es la nación más traicionera de todo Sea, ¿vale? Y para hacer partidas de politiqueo, ¿vale?
del gran juego, tipo Maquiavelo, envenenamientos, asaltos en mitad de la noche, engaños, traiciones, asesinatos, secuestros, ese tipo de cosas sí puede molar, ¿vale? Y aparte tendríamos el arma más peligrosa, las mujeres nobles con el don hechicero de la sorte, es decir, las brujas del destino. Así que por un lado me estás diciendo que las mujeres no son un cero a la izquierda, pero luego me estás diciendo que hay una especie de sociedad, las brujas del destino, que son muy poderosas. Vale. Estas mujeres actúan al servicio de sus maridos. Darle una vuelta a eso. Pasar de lo que diga John Wick. Las mujeres que hagan lo que les salga del higi. Que para eso son poderosas brujas del destino. Que manipulen y hagan lo que quieran. Y sería mucho más lógico esta ambientación. Es que me niego a seguir leyendo más chiluradas que hay por aquí abajo, seguro. Nos vamos a Usura. Usura sería Rusia. Ya creo que queda claro, ¿no? Que más o menos lo expliqué antes. Y de hecho es muy curioso porque solo habla de Sota, Caballo y Rey y no te habla del resto de países. Había muchísimos más, ¿no? Podría haber hablado de Turquía, podría haber hablado de mil cosas, ¿no? Pero bueno. Hostia, Usura no vea. Claro que es un nombre tan común. De hecho no lo encuentro. No lo encuentro, es que hay un montón de... Bueno, como no lo encuentro, paso. Claro, os lo digo. Seguramente en el índice es posible que aparezca. Entonces lo vamos a mirar en el índice. Usura. Vale, página 129. Usura. Es que Usura ni siquiera parece como un reino así gordo, ¿sabes? Parece ahí como Usura. A ver, va. Bueno, a esta altura habréis podido comprobar que cada nación está situada en un siglo diferente. Y Usura va más hacia el siglo XII. ¿Qué encontramos en ese país? Pues soldados con hachas, escudos, arcos de madera y sus ciudades apenas tienen indicios de industrialización. ¿Cómo es posible que Naya haya invadido entonces Usura? Pues debido a que Usura está protegida por una gran entidad mística que ellos denominan Abuela Invierno, Baba Yaga. Hostia. Esta entidad o deidad recibe la descripción de una amable abuelita que la gente respeta en la tierra, pero que es una terrible vengativa ventisca cuando la mancillan, ¿sí? O una caza, ¿no? Que se lleva a los niños. ¿Lo ves? Se advierte a los niños que sean impertinentes con sus mayores, podrán encontrarse con ella, claro. Se puede decir que la abuela invierno o Matiuska, bueno, también Matiuska, es que también puede ser Matiuska, sí, está viva en la tierra, en los bosques y en un manto blanco de nieve. Cuando se haya entrado en Usura, se ha visto cómo actúa, arroja nieve, hielo a los extranjeros y acaba con ventiscas, frío y nieve. Digamos que esta es la entidad que protege el país, ¿no? Los gobernantes de Usura, el gobernante de Usura es el Gaius, un bello y terrible joven llamado Illa, que no tolera ningún tipo de conspiración o intriga y la menor sospecha. Y lo interesante de jugar en Usura es precisamente una ambientación un poco más antigua, más medieval, más oscura, ¿no? Con folclore, con leyendas, que en el resto de países pues no te podías encontrar salvo en Avalon. En Avalon podías encontrar fantasía clásica y aquí fantasía oscura. Lo interesante de jugar aquí, ¿no? Luego tendríamos otras naciones como Vendel, que Vendel sería algo así como los Países Bajos y Dinamarca, así, y tendríamos una ambientación más nórdica, ¿vale? Un poquito más nórdica, con vikingos y demás. De hecho está basado un poquito en ese tema, ¿no? Vikingo, magia rúnica. Luego tendríamos las naciones piratas, que aquí sí serían más para jugar Piratas del Caribe, con la Fraternidad de la Costa, los Incursores de Vesten, los Perros Marinos, los Corsarios de Keirin Din, ¿vale? Digamos que son facciones de piratas. Y luego tendríamos como sociedades secretas, ¿vale? Los Caballeros de la Rosa de la Cruz, etcétera, 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 etcétera. Hay muchas, hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7. Pero no me voy a enredar más porque si no el vídeo se me va a ir a 1 hora, porque solamente en la ambientación ya llevo 40 minutos. Vamos a dejar entonces esto aquí y vamos a hablaros
de la diferencia que hay entre la primera edición y la segunda edición. Vale, la primera edición usa un sistema que se llama el sistema de tirar y guardar. Es un sistema que se creó pues hace ya bastante tiempo. El sistema de tirar y guardar lo usan muchos juegos de rol, lo usa Cyberpunk. Hasta la edición de 2020 al menos era así. No sé si en sus diferentes actualizaciones aquello ha cambiado, pero creo que no. Lo usaba la Leyenda de los Cinco Anillos hasta su cuarta edición. En la quinta cambió, cuando fue adquirido por otra editorial que ya sabéis que usa esos dados y ese sistema que te tienes que comprar dados por cojones para jugar a sus juegos con dibujitos y colorines y historia, porque si no, no puedes jugar sus juegos de rol. Es una manera de marketing de obligarte a comprar el juego y a comprar los dados para poder jugar cada uno de sus juegos. Y si te compras el de Star Wars o te compras la Leyenda, pues vas a tener que comprarte los dados, ¿no? Y también lo tenía Séptimo Mar en su primera edición. Este sistema de tirar y guardar es un sistema en el que tiras dados de 10 y guardas una cantidad. Supongamos que tienes que hacer una tirada, pues no sé, de una habilidad de combate, en donde te dice que para conseguir impactar con tu arma en el enemigo, tienes una dificultad de, vamos a poner 18 o de 15, vamos a poner una dificultad de 15, y tienes 4 dados, guardas 3. Pues tú tiras 4 dados y te quedas con las 3 tiradas más altas. Ese sería el sistema de tirar y guardar. Pero segunda edición cambió la cosa. Lo primero que cambió es el manual. El manual de la segunda edición es un poquito más denso que el de la primera edición. Y al menos el manual en inglés eran unas 300 páginas y en castellano llega a las 315. Más o menos, ¿vale? Más de la mitad del manual está dedicado a ambientación. Lógico y normal, porque este juego tiene una ambientación que ya os he hablado 40 minutos de ella, muy de manera resumida, ¿vale? Muy de manera resumida, y es normal, ¿vale? Que más de la mitad del manual sea ambientación. Estamos hablando de un juego que pretende ampliar lo que ya había en la primera edición, es decir, en la segunda edición, que es el PDF que tengo abierto aquí para vosotros, amplía la extensísima, la ya de por sí extensísima ambientación de la primera edición. Coge cosas de la primera edición, te la vuelve a contar para que tengas ese contexto y te va a añadir cosas. ¿Qué cosa va a añadir? Pues va a añadir la Commonwealth, que aquí en la traducción española sería algo así como, bueno, algo así no, está traducida como la Mancomunidad Zármata, que vendría a ser el alter ego de la Polonia o la Hungría del siglo XVII. Una suerte de monarquía democrática que aúna a dos nacionalidades como la Rex Pospolita y la Curonia, que tienen su propia hechicería, por cierto, basada en hacer pactos con demonios personales, y su unidad estrella militar son los Husares. No deja de ser un concepto nuevo de personaje, ¿vale? Con una nación nueva, para que podáis ambientar otro tipo de partida. Además, ¿qué más trae? Pues lava la cara, por así decirlo, le da un lavadito de cara a todas las hechicerías. Hay cambios en todas. Hay una nueva hechicería Eisena que sustituye a la teórica extinta de la primera edición, basada en la creación de un ungüento a partir de elementos macabros que otorgan diversas facultades, en su mayoría para lidiar con monstruos y espectros, tipo las pociones de los brujos de The Witcher, ¿vale? O ungüentos por ahí, ¿vale? La magia usura se hace algo más compleja, al tiempo que se enriquece. Es posible transformarse en animal, pero ahora Matuska otorga varios dones extras, algunos de ellos muy interesantes, ¿vale? Desaparecen, al menos en el básico, la hechicería de fuego interior castellana y las runas Lairdon Veste. Hay una ventaja para los Vesten que consiste en leer los huesos, ¿vale? Los Vesten, como ya he comentado, ¿qué eran? Los vikingos. ¿Cuál era una de las tradiciones de los vikingos para leer un poco el destino? Pues tirar los huesos. Pues esto más o menos pues está aquí representado, ¿vale?
Lo que menos cambia quizás sea el glamour, la sort y la porte, que cambian sus mecánicas un poquito, pero muy poco, ¿vale? Y aquí es donde yo creo que vamos a hablar un poquito. Bueno, hay cambios en el argumento. Hay cambios en el argumento en la segunda edición. Porque esta yo creo que sería más una edición de John Wick, ¿vale? O la edición que John Wick quiso hacer. Este juego es distinto. No, para hacer una segunda edición es muy distinto, ¿vale? Nos olvidamos del timeline de la primera edición y todo lo que salió en aquella época pues no tiene cabida en esta. De hecho, la base no es la misma, ya que no porque haya una nación nueva, sino porque el punto de partida para el resto de naciones es distinto. Por ejemplo, en la segunda edición Montaigne no está invadiendo Castilla, ni está luchando contra Usura, aunque sí están plantadas las semillas para que se pueda producir dicha invasión, ¿vale? No ha ocurrido ninguna revolución. Y no hablemos ya de las acciones de personajes no jugadores, los VIPs que tanto hicieron en los suplementos oficiales, ¿vale? Con lo cual ya tenías un lore y ahora te lo cambian. Puede ser, se puede considerar un error o puede que no, ¿vale? Pero si tú ya, por ejemplo, tenías una campaña muy avanzada centrada en esta guerra, pues no puedes reaprovechar nada porque te han cambiado la trama. Aunque yo soy de los narradores que piensan que el lore oficial está muy bonito, pero que cambiéis lo que os venga en gana para que vuestras partidas sean divertidas y punto. ¿Vale? No pasa absolutamente nada. Otros cambios. Hay multitud de cosas distintas. Cambios menores, pero distintas. Ejemplo, el mapa no es el mismo. ¿Vale? Se han metido los sármatas, se han eliminado cosas como el muro de fuego. Se ha dejado a Katai, el Imperio Lunar, en un segundo plano. Y se ha enlazado a Vesten con el continente. Ya no están en islas, como en la primera edición. Ahora están unidos, ¿vale? Todas las naciones tienen un lavadito de cara, en mayor o menor medida. Por lo general, los cambios creo que intentan evitar cosas que sobran y que se ajustan algo más al alter ego de cada uno. Por ejemplo, Castilla ya no es una mezcla en la segunda edición entre México y España, afortunadamente. Se ve que John Wick escuchó críticas como la que yo he lanzado antes y decidió españolizar a España. Bien, John, bien, con dos cojones. El mayor cambio con diferencia es el sufrido por los Vesten. Ya no hay Venderio, ya no se da esa extraña mezcla entre vikingos y holandeses. Digamos que se han cargado la parte holandesa y ahora todos son vikingos. Punto. Vale. También cambian algunos VIPs, por ejemplo, Eisen ya no está el viejo y desgraciado Bish, pasando a ser sustituido por Romina von Bische, cuyo territorio ha pasado a ser más prolífico de Insen. Las sociedades secretas también cambian. Vamos, que cambia el lore bastante. Y recomiendo que le deis una lectura a las dos ediciones si podéis. Y si no, pues que compréis directamente la segunda porque es la más actual. Aunque las reglas de la segunda a mí no me gustan. Esto es de lo que más me quejo yo. Del sistema. Es el cambio mayor que se ha hecho en el juego. Nos olvidamos del tirar y guardar a un estilo en teoría mucho más narrativo. La cosa está pensada para que los PJ tengan mucho más protagonismo, no mucho más. Más bien, todo el puto protagonismo de la partida. Relegando al director de juego a un papel circunstancial. Sí, de narrador y poco más. Esto incluso se ve en el desarrollo de la ficha de personajes, donde los trasfondos de los personajes van determinando los objetivos de los mismos. El sistema, esencialmente,
se tira característica más habilidad y se suma todo, buscando sumas de 10. Por cada suma de 10 se obtiene un aumento. La dificultad la pone el narrador, que te dice cuántos aumentos son necesarios para realizar una determinada acción. Este para mí es el mayor problema que tiene este juego. ¿Por qué? Porque esto en mesa funciona muy bien. Muy bien. Pero online funciona como el ojete. ¿Por qué? Porque tú en mesa tiras los dados y automáticamente tienes el tiempo y dices 10, 10. Online tienes que coger la calculadora y empezar a decir 10. Y eso no es narrativo, John Wick. Si tienes que estar cogiendo dados y haciendo sumitas de 10 y viendo cuándo no sé qué, no sé cuánto, cuántos aumentos tengo para no sé qué, no sé cuánto, al final se convierte en un juego de matemáticas. Y eso no mola. Bajo mi punto de vista. A mí no me gusta. Me parece que pierde mucha agilidad con el tirar y guardar. Todas las estadísticas se van a mierda. Es fácil suponer que se puede obtener un aumento por cada 2 dados tirados. Pero no es así. El sistema de combate tiene una pequeña mejora, al menos en mi opinión. Es el sistema de heridas. Se simplifica el tema de las heridas dramáticas y superficiales. En la llamada espiral de la muerte, que viene en la propia ficha, y ahora cada herida dramática tiene un efecto distinto sobre las tiradas. El combate se ha simplificado mucho, o al menos eso parece. Pues hacer un sistema más narrativo no basta con decir ataco o esquivo. Hay que decir cómo ataco y cómo esquivo. Y cómo gasto los aumentos para ello. Se usa menos habilidades, menos características, pero hay que tirar de imaginación. El gran problema que yo le veo es el exceso de simplificación y la facilidad que puede haber de que un jugador se flipe. Tiene todas las herramientas para fliparse. Las escuelas de esgrima buque insignia de la primera edición siguen estando aquí, pero son muchísimo más simples y casi no tienen efecto en el combate. No hay una tabla de armas. Un cuchillo hace el mismo daño que un mandoble y que un puñetazo y que una botella rota. Y esto no tiene sentido alguno, John Wick. Lo siento, jugadores amantes de Séptimo Mar. No tiene un puto sentido. Todo se reduce a tener aumentos. Cada aumento, una herida que se lleva el rival. No tiene sentido, porque no es lo mismo que te abran la cabeza con un hacha a 2 manos a que te peguen un corte con un cuchillo de carne. Es que no tiene sentido, por muy peliculero que tú lo quieras hacer. Curiosamente, en este manual viene un capítulo entero dedicado al tema naval. Algo que en la primera edición se echaba en falta. Y al combate, a las mecánicas de combate entre naves, ¿vale? Se ha mejorado, eso sí, la creación de personajes. ¿Por qué? Porque está más esquematizado, es más simple y da las facilidades de que tú puedas fliparte un poco más a la hora de la creación de la historia del personaje. Ya no hace falta gastar puntos para conocer las decenas de idiomas y dialectos que tiene el juego, por ejemplo. Ahora todo el mundo habla una especie de latín antiguo, el ceano, que es la lengua con la que todos se comunican y es el idioma natal de todo el mundo. Y luego, pues, si tienes ingenio por encima de 2, pues puedes tener idiomas propios, ¿vale? También está mejor el tema de los arcanos. Todo el mundo tiene un orgullo y una virtud como consecuencia del arcano, que por tanto a veces te putea y otras veces pues, te puede beneficiar. Siempre con lógica. Hay muchas menos habilidades, como ya he comentado, lógico, teniendo en cuenta que habrá bastante menos tiradas. Eso sí, todo está demasiado orientado a la nacionalidad del personaje, no pudiendo hacer personajes más apátridas o mixtos, es decir, que hayas nacido en un sitio y te hayas criado en otro, por ejemplo.
El tema de la sociedad secreta está demasiado simplificado. Si quieres pertenecer a una sociedad secreta, pues ok, ya estás dentro, ¿vale? Perteneces, punto. No hay que gastar punto ni nada. Estás dentro, ya, se acabó. No hay consecuencias en la ficha, ni trasfondo, ni equipo, ni ventaja. Tan solo un sistema de favores por el que la sociedad te pide que hagas ciertas cosas a cambio de otras y punto. Y el punto negro indiscutible es la ficha de personaje. Es tan simple y aburrida y carente de diseño y de gracia que no tiene ni una simple tipografía vistosa. Por eso hay mucha gente que ha cogido la ficha de personaje y la ha un poco... ¿Cómo decirlo? Le ha hecho un poquito de... le ha echado unas cuantas capas de pintura a la ficha porque de verdad es que es una mierda. La ficha de personaje es una mierda. No sé si vendrá aquí en apéndice para que la pueda mostrar. Pero es que es lo más simple que os podéis echar en la cara. A mí me recuerda a las fichas de... Es que no sé si va a estar por aquí o no. Ay, para mí que no. Sí, aquí está. Esta mierda es la ficha. Esta es la ficha, Está ahí. Estáis viendo ahí, ¿no? Esa es la ficha. Una mierda. Te lo digo en serio, una mierda. Tal vez se me haya pasado por harto, pero no hay sistema de experiencia. O al menos yo no lo he visto, ¿vale? Tiene que estar contemplado para poder mejorar el personaje porque de inicio no se puede tener ninguna habilidad por encima de 3. Pero no hay un sistema de experiencia así que no. O al menos yo no lo he visto. No he visto cómo se evolucionan los personajes. Lo mismo en los comentarios, luego me decís, sí, hombre, Lord, se puede evolucionar así, ya está. Yo no lo he visto, ¿vale? Supongo que sí, que debe de haberlo. Podemos decir adiós a los dados dramáticos, el otro punto fuerte de la primera edición. En su lugar tenemos los 9 puntos de héroe, que se obtienen activando determinadas habilidades de su orgullo, como consecuencia directa de las acciones que sirven un poco para lo mismo. Vale. También tenemos reputación y corrupción, ¿vale? Se han acabado lo que vienen siendo los puntos de positivo y negativo de reputación. Como mucho ahora los PJs tienen una reputación concreta. Y dices tú, ¿qué pasa si cometen un acto villanesco? Como por ejemplo asesinar a un inocente. Pues ganan un punto de corrupción, que se suma al total de puntos de corrupción. Y en ese momento se tira un dado de 10. En forma de que si sacas un resultado menor o igual a lo que tengas en puntos de corrupción, te conviertes en villano y pasas a ser PNJ. Pero tu reputación como que no se ve afectada por este tema. Valiente gilipollez, entonces tener reputación. Otro fallo gordo. Los puntos de reputación le daban a un extra a los personajes en primera edición. Una especie de recompensa que marcaba el status quo del personaje y que servía para darle un nivel frente a otros personajes no jugadores. Pero sobre todo, en segundo lugar, porque el sistema de corrupción es excesivo. Es excesivamente sencillo que un jugador pierda a su personaje por cualquier tontería, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Hay otras dos cosas que me han llamado poderosamente la atención leyendo el manual para preparar este extensísima reseña. Son los monstruos y la salida del armario de John Wick. Sí, ahora lo explico, ¿vale? Me gusta el tratamiento que se ha dado a los monstruos, que en el fondo es parecido al que se encuentra en el manual del director de la primera edición, pero clasificando a los monstruos según ciertas características que tienen su eco en las virtudes y habilidades de los PJ. Por ejemplo, cobra mucho más sentido la figura del cazador de monstruos, que estaba muy difusa en la primera edición, ¿vale? La veo más clara en esta segunda y creo que va a tener más protagonismo en las aventuras. En cuanto a lo que he comentado de la serie del armario, ¿vale? Guiño indiscutible a John Wick y a la comunidad gay. En el manual hay dos ilustraciones a todo color de sendas parejas besándose, una de caballeros en medio de un jardín con hermosas flores y otra de chicas. Bien, John, bien. Hay que hacer este tipo de cosas también en los manuales, ¿vale? Y sobre todo después de la que liaste con el machismo en la primera edición del Séptimo Mar.
Ya en la primera edición se vio un intento de proporcionar una igualdad de género, aunque vimos lo que vimos, ¿vale? Con los Bolache, ¿no? Con los italianos, ¿no? Por lo tanto, que esto ya se vea reflejado en un juego de fantasía y en un juego de rol como es Séptimo Mar, a mí me parece nice. ¿Vale? Nice. Me parece bien. Que se vea con naturalidad en los juegos de rol esto también. A mí me parece muy bien. Conclusión. Para mí la segunda edición tiene muchas luces y muchísimas más sombras. Me explico. El sistema, lo que le han hecho, me parece una aberración. Sí, lo siento, de verdad. Me parece una aberración. Nunca me ha gustado el sistema de Séptimo Mar. Siempre me ha parecido confuso para hacer un sistema narrativo, ¿vale? Confuso, extraño y que no me gusta nada, pero nada. Tampoco me gusta los pequeños cambios que se han hecho en el lore, porque estos cambios que se hacen en el lore, pues pueden afectar a jugadores que tenían campañas basándose 100% en el lore, aunque a mí eso me da igual, porque al final yo juego el lore que a mí me da la gana, con todos los juegos de rol a los que juego, con lo cual eso es lo de menos, pero sobre todo el sistema, tío. Me parece bien que John Wick haya cambiado algunas cosas para dar más visibilidad a ciertos a la comunidad LGTBI. Me parece genial. Y me parece genial que haya investigado un poquito y que haya cambiado algunas cositas del Reino de Castilla para que no parezca una versión de México en Europa. Eso me parece bien, porque México es México y Europa es Europa. Y da la idea de que John Wick por fin ha leído un poquito en ese sentido. Y recordad que esto lo estoy diciendo sin acritud para mis amigos mexicanos, sino todo lo contrario, sino que su país es maravilloso, tiene su historia y tiene su idiosincrasia, y el nuestro pues es otro país distinto, en otro contexto, en otro lugar, con otra historia, con otra idiosincrasia. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Y de hecho yo animaría a John Wick a que hiciera no sé, dentro de las expansiones de Séptimo Mar, porque hiciera una expansión con América y pudiéramos ver los países americanos y historias, ¿no? Allí, que creo que quedaría muy guay. Creo que quedaría muy guay como una expansión del universo de Séptimo Mar. Y hasta aquí el vídeo, muy largo, lo sé, extenso, 1 hora. Yo sabía que iba a durar eso, es que lo sabía. ¿Y por qué lo sabía? Bueno, pues básicamente porque es normal que dure eso. De hecho, fijaros que esto lo voy a tener que... Ahí. Porque ha durado más de 1 hora y al durar más de 1 hora, pues se me ha ido el vídeo de fondo y todo. Se me ha ido hasta el vídeo del fondo y todo. Son cosas que pasan. Esta es mi valoración, esta es mi reseña. Espero que os haya resultado útil a aquellos que la veáis. Y nada más, yo me despido. No sé qué traeré la semana que viene. No sé si habrá biblioteca, no sé si habrá entrevistas, no sé si habrá otro vídeo del Hombre Lobo, o si seguiremos con la sala del maestre. Creo que no, porque qué menos que 2 semanas para ir preparando de vídeo a vídeo. Y el siguiente juego que quiero reseñar se llama 13 Age, ¿vale? O 13 Age. Y será el siguiente que traeré al canal, ¿vale? Por lo tanto, como hago con todas las reseñas, me lo tengo que leer, me lo tengo que preparar un guión, tengo que sentarme aquí y luego ya os lo cuento todo. Y espero que os sea útil y que os guste. Muchísimas gracias a todos por seguirme. Dadle a like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis ya, compartir con vuestros colegas, seguir apoyando al canal y nos vemos en próximas referencias, próximas reseñas de la sala del maestre. Hasta la próxima. Adiós.